Lo que a Dios le llama pecado, yo le tengo que llamar pecado. Le gusta a quien le guste y le caiga bien a quien le caiga mal. Lo que Dios le llama bueno, yo le tengo que decir que es bueno. Pero lo que Dios dice que es malo, no puedo inventarme, José, una parábola, una historia para cambiar la historia y decir que no es tan malo. Hay una maldición en Apocalipsis diciendo que el que añada las plagas caerán sobre él y el que quite su nombre será quitado del libro de la vida. Me sorprende Juan cuando escribe este pasaje. Porque Juan intenta describir el amor de Dios y no es capaz de poder describir el amor de Dios. No es capaz de decir cómo es, ni a dónde llega. Simplemente él habla y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No ha dicho con la grandeza que Dios nos amó, sino dice porque de tal manera. No sabe explicar cómo es el amor de Dios. De hecho, a Juan hoy lo conocemos nosotros como Juan, el discípulo de la pasión, o el discípulo amado, el discípulo del amor. Pero Juan, hay un momento en el que no es Juan el discípulo del amor, ni tampoco el discípulo de la pasión. Juan tiene un carácter como el resto de los discípulos. Tiene un carácter muy agresivo, tiene un carácter sanguinario, tiene un carácter peleante, como diríamos nosotros, peleante. Ustedes saben que en una ocasión se molesta él y su hermano y dicen, ¿por qué no pedimos que caiga fuego del cielo y consuma a todos estos? Juan ahí no es el discípulo del amor, pero va con Jesús, pero no es el discípulo del amor. Y aun estando con Jesús, pide que descienda fuego y que consuma a los que están en aquel lugar. Juan y su hermano, había una disputa entre ellos por saber quién sería el mayor en el reino, quién se sentaría al lado. Y hay una disputa, vemos que no es el discípulo del amor, pero Juan es aquel que cada instante, cada día, iba al lado de Jesús. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que Juan escuchaba los latidos del corazón del Maestro. Y para poder escuchar los latidos del corazón de alguien, tienes que estar muy cerca. Porque si no estás muy cerca, no vas a escuchar los latidos del corazón. Se dice que en aquella época no había mesas, tampoco sillas. Se dicen que normalmente comían sentados en el suelo y se recostaban mucho en el suelo. Pero Juan no descansaba en Pedro, ni en Jacobo, ni en Marcos, en nadie. Juan se sentaba al lado del Maestro. Y para poderse sentar al lado de él y poder comer, debía de ponerse de una manera que tenía que apoyar su cabeza al lado de Cristo. Y al apoyar su cabeza a esta parte de Jesús, entonces Juan ahí ya empezaba a escuchar los latidos del corazón del Señor. Y a raíz de ir escuchando los latidos del corazón del Señor, Juan fue aquel que se acercó tanto a Dios, que ya no fue aquel que pedía el fuego, ya no fue aquel que quería ser el mayor, ni dónde se iba a sentar, sino que Juan fue aquel que cuando todos abandonaron, él seguía acercándose cerca de él a ver dónde lo llevaban. Él estuvo muy cerca, es el joven que vivía, que se acercaba, que intentaba ver dónde estaba Jesús. Y Juan, después de un gran tiempo, él escribe y escribe el Evangelio. No sé cuántos, si fueron 50 o 60 años después. Y él, que ha escuchado, que ha visto lo que ha hecho, ha visto el amor que él ha vivido con Jesús en aquel momento, pero aún no lo entiende Juan. Y escribe el Evangelio según San Juan, y su Evangelio ya es diferente al resto de los Evangelios, porque todos los Evangelios comienzan con la genealogía de Jesucristo aquí en la tierra, pero él se va más lejos y no dice según la genealogía, si él comienza el Evangelio diciendo, en el principio era el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Pero aunque Él tiene esa revelación de que el verbo está en este momento, estuvo en la tierra, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, cuando Él escribe y llega al capítulo 3, versículo 16, y tiene que hablar de la grandeza del amor de Dios, no es capaz de saber expresar y tiene que decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no es capaz de expresarlo. Después, años después, escribe la primera epístola de Juan y es ahí donde mayormente se le empieza a conocer como el discípulo del amor, porque escribe una carta que toda la carta entera es hablando acerca del amor de Dios en nosotros y el amor de nosotros reflejado hacia los demás. De hecho, él tiene que escribir y decir, el que no ama no ha conocido a Dios. El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, dice, el tal es mentiroso. Lo dice Juan. Pero aunque está expresando esto en la misma carta, vuelve a escribir y no sabe expresar la grandeza del amor de Dios y dice, mirad, dice, ¿de qué manera nos ha amado Dios? Dice, ¿de cuán amor nos ha dado Dios? Dice, así literalmente dice, ¿cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Tampoco vuelve a expresar y no sabe decirlo. En una parte dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en la otra dice, mirad cuán amor. No vuelve a decir la grandeza del amor de Dios. Y no es capaz, dice, cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. No es capaz de expresar la grandeza del amor. Pero hay alguien que se llama Pablo, el apóstol, que este sí que recibe en una ocasión un destello acerca de lo que es el amor de Dios. ¿Y saben lo que dice? Creo que está en el libro de los Romanos y dice así: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y ahora dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y dice, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Vemos que ahí ya está dando unas medidas de lo que es el amor de Dios, pero aún así no es capaz de expresarlo. Cuando el apóstol expresa este amor, al principio yo pensaba que estaba hablando del amor que sentimos nosotros hacia Dios. Yo pensaba que era el amor que sentía Pablo hacia Dios, pero pude entender porque Dios me hizo ver que no era lo que sentía Pablo ni lo que sentimos nosotros, sino que cuando dice ¿quién nos separará del amor de Dios?, se está refiriendo al amor que Dios siente hacia nosotros. No es un amor desde la tierra hacia el cielo, sino que es un amor desde el cielo hacia la tierra. Por eso el amor que Dios siente por usted, no hay nadie que lo pueda apartar, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo alto. No hay nadie quien pueda separar lo que Dios siente por usted. Nadie lo puede expresar. Por eso cuando Él expresa, siente este pequeño detalle o esta pequeña chispa de lo que siente Dios hacia el hombre. Y ahora lo que siente Dios hacia el hombre es algo más maravilloso, porque el apóstol vuelve a tener la revelación. Y es ahí cuando Dios le dice cómo es su amor. Y lo encontramos en Efesios, en el capítulo 3, y en el verso 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se han dado cuenta? ¿Saben qué nombre me dio Dios para este mensaje? Las 4 dimensiones de su amor.
4 dimensiones de su amor. Y ahora miramos cómo describe en la Biblia, cómo describen el amor de Dios. Y lo describen, el mismo Efesios dice, el gran amor. Un capítulo antes habla el apóstol y dice, el gran amor. Y cuando hablamos de gran amor, estamos hablando de algo alto, de algo inmenso, de algo que es inmejorable, algo que lo abarca todo. Por eso dice el apóstol, cuando antes de llegar a esta expresión, un momento antes, escribe, dice, su gran amor. Y cuando hablamos de gran amor, no estamos hablando de algo pequeño, sino de algo grande, que lo abarca, que lo llena todo. Pero ahora pregunto yo, no solamente describe su amor con el gran amor, sino que ¿hacia quién va? Nosotros pensamos, o mejor dicho, ha habido gente que piensa que Dios solo lo ama a él. Hay gente que se piensa que Dios solo ama a la iglesia. Pero acabamos de leer que dice Juan que Dios amó al mundo entero. Y que por este mundo entero que estaba en tinieblas, envió a su Hijo Jesucristo. No le importó cómo estuviera el mundo. Él sintió pasión cuando yo estaba en lo más profundo del pecado. Dios me miró y me amó. Y el amor de Dios no es como el amor de usted o el mío. El amor nuestro es egoísta. Hay a veces que amas porque te aman, ayudas porque te ayudan, abrazas porque te abrazas, perdonas porque te perdonan, das porque te han dado. Pero el amor de Dios no. Yo aún no le había ofrecido nada y Él ya me amó. Yo estaba en delitos y pecados y Dios ya me amó. Y cuando me miró no me vio como un miserable. ¿Saben? Me miró con ojos de amor y misericordia. Y aunque yo estaba sucio, Él ya me veía limpio. Porque Él no mira con los ojos que miramos nosotros. Nosotros vemos entrar por aquí uno con la ropa sucia, nos fijamos rápidamente en la ropa y lo despreciamos y lo apartamos. Pero Dios no mira el ropaje, Dios mira el corazón. Porque si algo se agrada a Dios es de tu corazón. Por eso Él te amó, aún estando en tus delitos y tus pecados. Porque Dios te ama a ti, pero aborrece tu pecado. Eso sí, Dios aborrece tu pecado. Dios se enfada contigo por causa de tu pecado, pero Dios te sigue amando. Y es como aquel padre que ama al hijo con locura, daría su vida, daría su sangre, pero cuando el hijo tiene una mala conducta, tiene que tener contra él represalias, tiene que castigarle, tiene que golpearle. No lo hace por cortesía, ni lo hace con agrado, sino que a él le duele el corazón, pero tiene que golpearle. Pero eso sí, lo sigue amando, lo sigue queriendo y lo sigue disculpando. Y dice la Biblia, si vosotros, siendo humanos, sabéis hacer cosas buenas, dice, cuánto no más yo, que soy Dios. O sea, es de ti, que Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. Dios piensa en ti. Dios te ama, aunque has estado revolcado en el pecado, sucio en condenación, pero Él te amó y te amó con amor eterno, que no le importó enviar a su único hijo que estaba en la gloria, que estaba en el reino. No le importó que descendiera hasta la tierra y muriera en una cruz por culpa tuya y por culpa mía. Bendito sea el amor de Dios. Encontramos en la palabra de Dios, encontramos al que ama, encontramos al amado y encontramos por quien recibimos el amor. Encontramos al que ama. Juan lo acaba de describir y dice, de tal manera amó Dios al mundo.
Este es el que ama. Encontramos al amado. Hay un momento en el que está Jesucristo y aparece una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado. Encontramos al amado. Y encontramos por quién recibimos el amor. El libro de los Romanos, en el capítulo 5 en adelante, dice así el apóstol escribiendo: porque Dios ha derramado de su amor en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se han dado cuenta? Dios nos ha llenado. No nos ha llenado. No dice nos ha llenado. Dice: Dios ha derramado de su amor en cada uno de nosotros. Y cuando dice que ha derramado, no quiere decir que ha llenado. Usted puede coger la botella que nosotros compramos, es una botella llena. Pero Él no solamente ha llenado, que cuando ha empezado por medio del Espíritu Santo a echar amor de Él en ti, cuando ya te has llenado, Él no ha parado, ha seguido echando y su amor ha salido por fuera, ha cubierto tu cabeza, tus rostros, tus espaldas, tus brazos, tus pies, tus piernas, y no solamente eso, sino que se ha esparcido por todo lo que te rodea. Por eso cuando hay alguien que está impregnado, lleno del amor de Dios, solamente el hablar con Él, cuando entras a su casa, cuando subes a su coche, cuando estás con Él, dices: hay algo especial en esta persona, transmite el amor de Dios. ¿Por qué? Porque está lleno, porque Dios ha derramado de su amor en la vida de esta persona. Y yo pregunto en esta tarde: ¿cuántos son templos del Espíritu de Dios? Y dicen: aleluya. Dios ha derramado de su amor en usted. Yo no sé usted, pero yo soy poco agradecido. En medio de este mensaje me decía Dios, me hablaba a la mente y me decía: Juanjo, no solo quiero que entendáis, sino también que conozcas. No que lo entiendas solo, sino que lo conozcas. Porque quiero que podáis sentir lo que yo siento por vosotros. No se trata de un escalofrío ni una emoción. Se trata de sentir lo que Dios siente, la pasión que Dios siente por ti, Pedro. La pasión que Dios siente por ti. Tío José, la pasión que Dios siente por ustedes del corazón. La pasión que Dios siente por ustedes, hermanas. No es una pasión cualquiera lo que Dios siente por ti, hermano, que te ha visto en momentos muy difíciles, que te has portado muy mal, que has caído muchas veces, que sabes que has hecho cosas muy ilícitas delante de Dios y de los hombres, pero Él no le ha importado, te ha mirado y te ha mirado con pasión, te ha mirado con amor y ha dicho: te has ensuciado, bueno, levántate, sacúdete, límpiate y acércate a mí otra vez. ¿Saben por qué? Porque te seguía amando. El hombre no, el hombre cae y te rechaza, te tira, te abandona, te destierra, pero para Él no hay destierros, para Él solo hay cercanía, solo hay acercamiento, solo hay cercanos a Dios. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios cubre multitudes de defectos. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor todo lo abarca y el amor nunca dejará de ser el amor. Aplaude al amor de Dios. Aleluya. Por eso yo veía la primera dimensión y dice: para que conozcáis lo ancho que es su amor. ¿Saben qué anchura tiene el amor de Dios? Abarca toda la tierra, abarca todos los hombres, todas las mujeres. ¿Sabes qué abarca el amor de Dios? Abarca todos los pecadores, todos los asesinos, abarca a los violadores, abarca a los estafadores, abarca a los traficantes. Ese es el amor de Dios.
¿Por qué? Porque es ancho, lo abarca todo. No se escapa nada a su amor. Por eso cuando Él dice a lo ancho, vemos los brazos en la cruz, que no están así. No, ni tampoco así. Porque si estuviera así estaría resistiendo. Pero está así diciendo, ven, que no me importa cómo vengas, que recibo con los brazos abiertos. Adiós. Esta es la anchura de la fe. Hay a veces que, hablando del amor de Dios, hay un instante en la Biblia que yo he escuchado a gente porque han tenido un momento de que se han sentido unos días que estaban bien cerca de Dios, que en vez de orar 5 minutos han orado 6 y se han sentido que ese minuto hace mucho, Y recordaba yo el pasaje de cuando le dice el Señor, le dice a Abraham, Abraham, coge a tu único hijo, vete al monte Moriah y sacrifícamelo. Ha habido veces que hemos dicho, en ese momento que hemos estado cerca de Dios, yo también lo haría. Yo lo haría, yo ofrecería a mi hijo. Y resulta que has salido del culto. Y ha habido otro niño de la edad de tu hijo que ha pegado al tuyo. Si no te agarran, pegas al niño y a la madre. Y acababas de decir, yo lo entregaría en sacrificio. Y si no te agarran, pegas al niño y a la madre. Y eso que salía de un culto de gloria. Pero Abraham no, Abraham entendió. ¿Y saben lo que dijo Abraham? Cogió a su hijo, cogió los animales y se marchó al monte Moriah. Y se fue con todo. Pero dice algo que a mí me escandaliza. Dice, iremos mi hijo y yo, y adoraremos. Y me volvió loco, porque vi que para Abraham ofrecer a su hijo en sacrificio era una adoración. Y entendí que para nosotros venir a este lugar a adorar es un sacrificio. Y no lo podía entender. Y yo decía, Señor, ¿por qué para Abraham el subir a sacrificar a su hijo es adoración? Y Dios me hablaba y me decía, porque Abraham ha entendido, Abraham tiene fe en mí y Abraham sabe cuán grande es mi amor. Por eso Abraham dijo, subiremos mi hijo y yo y adoraremos. Es decir, sabía que iba a subir, pero que Dios iba a constituir otro sacrificio y no a su hijo. Pero a él no le importaba, subía y sacrificaba a su hijo. Y a usted dedicarse a Dios se convierte en un sacrificio, cuando usted tendría que ser una persona de las más agradecidas y decir, el entregarme a ti, voy a entregarme en adoración, no en sacrificio, sino en adoración. Y Abraham, ¿saben lo que estaba dispuesto a entregar? Su hijo. ¿Qué has entregado tú? ¿Qué has sacrificado? ¿Qué has sacrificado? Vamos a levantar aquí un altar. Este es el altar. Porque podríamos levantar 2 altares. El altar del sacrificio y el altar de la gratitud y de la adoración. Usted podría venir como persona agradecida y ofrecer olor grato a Dios, olor grato a Jehová. Pero también no solamente es ofrecer olor grato, sino ofrecer aquí el ego, el orgullo, sacrificar aquí las pasiones que a veces nos arrastran. Debemos de sacrificar en el altar aquello que tanto le desagrada a Dios. ¿Cuánto tiempo llevas fumando? ¿Por qué no lo pones aquí en el altar y lo sacrificas? Sabiendo que a Dios le está impidiendo acercarse más a ti por causa del tabaco. ¿Por qué no lo tiras al suelo y vas corriendo y lo sacrificas y le dices al Señor, cuenta conmigo, abandono todo? ¿Por qué? Porque quiero sacrificar mis deseos, mis pasiones, mis motivaciones, porque me interesa más acercarme a Él, acercarme a su presencia. No quiero los bienes de esta tierra, quiero la garantía eterna del cielo. ¿Qué has sacrificado? Si a lo mejor hay con gente que vienes aquí, tomas la Santa Cena, y hay con gente que a lo mejor no te hablas.
y vienes con toda tranquilidad del mundo a tomar el pasto como que nada. Ten cuidado con el pasto, ¿eh? Ten cuidado. Dice la Biblia dos cosas muy importantes. Juicio, come y bebe para sí. Y otra muy importante dice, el que come y bebe indignamente. Esta es fuerte. Será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Es decir, mira la diferencia. Usted se acerca dignamente y usted es beneficiario de la muerte de Jesús. Es decir, es un heredero de su muerte. Pero usted se acerca indignamente y se convierte en el culpable, en el asesino de la muerte de él. ¿Se han dado cuenta de la gran diferencia? Por eso debemos de abrir nuestro corazón y dejar que la persona del Espíritu Santo haga el recorrido completo para que destrone y se entronice Él en nuestra vida, para que gobierne Él, para que quite los odios, para que quite los rencores, para que quite la falta de perdón, las iras, las contiendas, y nos inunde con la gracia y el amor eterno de Dios. Y cuando le des lugar a Él, va a cambiar, vas a descansar, porque si hay algo importante en el perdón, no es que liberes a la otra persona, te liberas tú, porque mientras guardes odio y rencor en tu corazón, no permitas que el amor de Dios inunde tu corazón, siempre serás esclavo del odio, siempre serás esclavo del rencor. Aunque digas que no, cuando veas a la persona que tanto mal te llevas con ella, vas a hablar mal de ella, te vas a enfadar, la vas a criticar. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay rencilla en tu corazón. Pero quiera Dios que el bálsamo de su amor hoy empape tu sentimiento, cabalgue por tus emociones, llegue a tus sentimientos y doblegue tu voluntad para que el amor de Dios pueda hacer el trabajo por completo. ¿Cuántos aman a Dios y dicen aleluya? Para que veamos cuál es la anchura, cuál es la altura, cuál es la profundidad. Yo preguntaba y le decía a Dios, Señor, ¿por qué a los santos del Antiguo Testamento, por qué no te los llevaste al cielo? Yo no sé usted si se lo ha preguntado en una ocasión. ¿Por qué no te los has llevado al cielo? ¿Por qué los has dejado en el seno de Abraham? Y Dios me hizo entender que, ¿saben ustedes que Dios ha estado irado siempre con el hombre por causa del pecado? El hombre ofrecía sacrificio, pero el sacrificio de los carneros, de los machos cabrios, de los corderos, no limpiaba, solo cubría, solo tapaba. Cuando hay algo entre familias, ha ocurrido. No lo dejamos que pise, vamos, en todo el contorno, que no venga. Pero cuando alguien se acerca y te dice, mira, que no ha hecho nada, si no estaba ni allí, que te doy yo testimonio de esta persona, como favor, como es familia de los que han cometido la infracción, como favor le dices que se queden en el pueblo de al lado. Y les haces un favor dejándoles ahí en el pueblo de al lado y los dejas ahí. Pero a tu ciudad que no vengan. Pero allí sí, a tu casa no. Y Dios me hizo entenderlo así. Pero cuando verdaderamente no tienen culpabilidad, entonces tú lo que haces es abrirles la puerta no solo de tu ciudad, sino también de tu casa. Y Dios me hizo entenderlo así, que los santos del Antiguo Testamento, como el primer sacrificio no limpiaba, solo cubría, ellos lo que cogieron fue un pagaré, no un cheque. Ellos cogieron un pagaré y se quedaron con el pagaré en la mano. ¿Y dónde se quedaron? En el seno de Abraham, porque sus pecados aún no habían sido limpiados como tocaba. Porque aquella sangre, cuando ofrecían los sacrificios, la sangre hablaba y decía, somos miles de gotas de sangre
pero que nosotras no perdonamos ni tampoco limpiamos. Pero eso sí, después de nosotras tiene que venir una sangre que es más poderosa, esa sangre que libera, esta sangre que liberta. Por eso ellos estaban en el seno de Abraham. Por eso dice el libro de los Hebreos que el mismo Jesús, cuando murió, no se fue a ningún otro entre tantos que fue. Dice la palabra que se presentó en el cielo, y no se presentó con la sangre de cualquiera, ni de machos cabríos, ni de becerro, dice la Biblia, y se presentó en el cielo con su propia sangre. Y esta sangre con la que él se presentó fue la que quitó la ira de Dios. Y no era tan poderosa esa sangre como para el instante, sino que la sangre cabalgó el pasado, descendió hasta el Hades, perdonó los pecados, limpió las impurezas. Por eso dice el libro de los Efesios, dice, y llevando cautiva la cautividad, se llevó a los que estaban en aquel lugar. ¿Y dónde los llevó? Al reino de Jesucristo. El poderoso lenguaje de la sangre. Esta sangre poderosa tiene tanto poder que no solo te perdona, sino que te hace sentirte perdonado. El poder de la sangre no solo te perdona y te hace sentir perdonado, sino que también te da lugar infinito, sin límites, al lugar santísimo. Es el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. La profundidad de su amor. Y yo veía una dimensión de arriba abajo, otra dimensión, y dice, y la longitud. Y yo decía, la longitud, y me hablaba el Espíritu y me decía, sí, porque el amor de Dios cabalga en el tiempo. Cabalga en el tiempo sobre los hombres y va visitando todas las generaciones. Y yo le decía a Dios, Señor, me das un título con 4 y solamente tengo 3. Y yo le decía, Señor, me falta una dimensión de tu amor. Y me dice, lee Juan. Digo, Señor, ya he leído Juan y Juan no sabe expresarlo. Me dice, no, eres tú que no sabes leerlo. Léelo bien. Y me pongo a leer Juan, y ahí es cuando vi la otra dimensión. Por eso Juan dice, de tal manera amó. Es decir, que desde el pasado, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos amó. Por eso esa medida yo no la encontraba, porque esa medida ya estaba medida. Porque Él no esperaba que yo midiera desde atrás, que midiéramos desde aquí, porque desde atrás Él ya trae la medida. Y por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que hoy ha entregado a su Hijo unigénito. Cabalga en el tiempo, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el amor de Dios cabalga desde el presente hasta el pasado, regresa al presente y sigue hacia adelante, hacia el futuro, el poder infinito de su amor. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren aplaudir el amor de Dios? Me he secado. El mensaje es que Dios quiere que sienta usted la pasión que Dios siente por usted. ¿Cuántos quieren sentir esta pasión que Dios siente? Apagamos la luz un poquito.